Sí. Una información, o más de una información en el orden político. Ayer el doctor Fernández, Leonel, presidente del partido Fuerza del Pueblo, anunció la designación de Henry Merán como el coordinador del Congreso que está desarrollando el partido Fuerza del Pueblo, primer congreso ordinario de ese partido político. El doctor Merán es abogado, es un hombre de una cercanía muy particular, muy estrecha con el doctor Fernández. Es uno de los principales dirigentes de ese partido, miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. Así es que los fuercistas o los pueblistas o los fupistas, como ellos quieren que le digan, fue diputado de San Juan. A la gente que no lo conoce, ¿qué se parece a Juan Luis Guerra? Ese grandulón, como El largo que se parece a Juan Luis. el largo Mejor ser humano que cualquier otra cosa. Sí. Y en el PLD, Danilo Medina, reclamado mediante un documento de más de 35 miembros del comité político para que continúe siendo presidente del partido. ¿Qué es lo que anuncia Francisco Javier hoy? ¿La candidatura presidencial o al PLD? ¿Qué va para allá? Perdóname, repíteme eso que lo dijiste muy... El documento que se está circulando de que 35 miembros o más del comité político 45 en el CP. Son 45. firmaron un documento 35 de pidiéndole 45. al presidente Medina Que se mantenga en la posición de presidente del partido. Correctamente. Pues lo de Francisco Javier, que es un acontecimiento político importante también para el día de hoy, va a participar a las 9 de la mañana en Ahora por la Super 7, en la 107.7, y supongo, por lo que he visto en la prensa, no he tenido contacto con Francisco Javier para esos fines, supongo por lo que he visto en la prensa que va a hablar sobre el proyecto suyo para presentar aspiraciones a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Candidatura presidencial? Sí, presidencial. Lo de Francisco Domínguez Brito es que Francisco Domínguez Brito, no sé si será hoy, va a hacer un acto para anunciar su aspiración a la presidencia del PLD, que es distinto, presidente del partido. Y Francisco Javier García es para tratar el caso de sus aspiraciones a la candidatura presidencial por el PLD. He dicho, hay una historia hoy en el Caribe de Yanesi que dice que Francisco está madrugando. Yo creo que sí, como que esto está comenzando muy temprano, ¿verdad? Yo pensé que iba a aspirar a la presidencia del PLD, que me hubiera gustado, porque Francisco sería un buen presidente. O sea, tendría que aparcar esa aspiración presidencial legítima también, exacto, que la tiene de hace mucho, sí, y que también sería buen candidato. Pero sin el instrumento no hay pondey, y el instrumento hace falta. Y yo, por ejemplo, he dicho, a mí no me gustó ese grupo que encabezó Carlos Amarante, porque era una forma de como patear a Danilo, de decirle, como tú eres culpable, de una forma... empujarlo. Y culpables son todos. Ahora, yo creo que y creo lo que decía Charlie, Mariotti en estos días, de que Danilo, ciertamente, yo creo que Danilo si aparece alguien que lo pueda sustituir, yo creo que él se irá para su casa o a otro rol en el partido. Pero tampoco Danilo puede ser un irresponsable, dice, ya eso suelto. Y yo creo que una gente como Francisco Javier, presidente del PLD, permitiría un relanzamiento interesante de ese partido. Pero es legítimo también que él tenga sus operaciones personales. Uno de los mejores momentos del PLD después de lo que había ocurrido, las derrotas, ocurrió con una charla que comenzó a dar Francisco Javier por los pueblos, incluso en el exterior. Se notaba un PLD reanimado, entusiasmado. Eso se suspendió un buen día, o hubo la instrucción de que se suspendiera ese tipo de cosas. El PLD fue de menos en menos hasta llegar a los puntos en que está hoy. Coincido contigo en el sentido de que el PLD necesita una presidencia que aglutine, una presidencia que pueda generar algún tipo de entusiasmo, porque si no, el partido se va a ir desinflando. Y con Leonel Fernández como líder fundamental de la oposición hoy día, el PLD tiene un poco que cuidarse. Cuando hablé con Francisco Javier, y es un asunto que hoy, obvio, se lo habré de preguntar en la entrevista de las 9 de la mañana, ¿por qué ahora? Diría Vitín Avilés, ¿por qué ahora, verdad? Ustedes me llevan a una consigna con Juan Bosch. Juan Bosch es el guía del PLD de la vía. Ajá. O sea, sin la estructura, como dice Oscar, y tú lo reafirmas, sin la estructura no es posible. Le preguntaba a Francisco Javier, ¿por qué ahora? Y me decía, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que generar esperanza. El Partido Fuerza del Pueblo ya tiene un candidato que se llama Leonel Fernández, está anunciado. El PLD debe comenzar temprano a perfilar con quiénes que vamos a volver al poder. Me decía más o menos eso,
casi textual, fue lo que me respondió. Pero bueno, eso lo veremos en la propia voz de Francisco Javier García dentro de poco. Lamento diferir con Fran. Creo que uno de los errores que el PLD cometió en el 2024, en ese periodo, fue dejarse marcar la agenda por lo que pudiera pasar, por lo que estaba pasando al frente. El PLD condicionó toda su agenda a que la Fuerza del Pueblo tenía candidato, a que la Fuerza del Pueblo tenía un liderazgo más grande en la cabeza, a que la Fuerza del Pueblo se podía llevar a los disidentes que no ocuparan espacio en el Comité Central, a que la Fuerza del Pueblo podía... Y ahí tuvo la gente entera mirando qué iba a ser el contrario. Si el PLD va a comenzar así, a partir de que el contrario tiene candidato, tenemos que seguir con candidato, creo que es un error. Yo reitero, yo respeto, porque cómo no lo voy a respetar el derecho que tiene Francisco Javier luego de tantos años de construcción de su liderazgo, a aspirar a la presidencia de la República con posibilidades de obtener esa candidatura amplias, porque partiría con muchísima ventaja. Pero considero que Francisco Javier es, para mí, al margen de Danilo Medina, la única figura con autoridad, liderazgo y capacidad de dirigir el PLD desde la presidencia. Nadie como él, más nadie. Cualquier otra cosa que no sea Danilo ahí, que, además de Francisco Javier, sea Francisco Domínguez Brito, le tengo mucho respeto, lo que tú quieras, no tiene liderazgo, no tiene autoridad en esa base. La autoridad que tiene Francisco Javier, que lo conoce a todos, porque ha sido jefe de campaña como no sé cuántas veces, y ha recorrido el país enterito, y sabe que, dónde coger a cada uno, y qué sabe trabajar, qué no sabe hacer, y tiene autoridad. Entonces... Además, una de las figuras más conocidas por los PLDistas, porque ha tenido que, como jefe de campaña, ir a verle la cara a los PLDistas en el país entero. Mira, antes de irnos puntualmente, Dani, una noticia política o de importancia para el Estado. Ayer el PRM ratificó a los presidentes de ambas cámaras, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. Era un secreto a voces, pero ayer se formalizó. Ambos, tanto Pacheco en la Cámara como Ricardo en el Senado, continuarán durante un periodo más al frente de y sus respectivos miembros de bufetes. Sí, también. Y yo vi que dijeron a Pedro Catrain. ¿Son diferentes? No, en ambos casos, sí. No te entiendo el nombre. ¿Dónde va Pedro Catrain? Pedro Catrain, vicepresidente del Senado. Pedro Catrain, sí, nuevo, pero Farideh, bueno. Farideh actual vicepresidente, vicepresidente. sale. Farideh y va a entrar Pedro Castrain como vicepresidente. Y los voceros los elegirán los miembros de cada bancada. Bueno, interesante eso. Pues nos vamos a publicidad, regresamos en breve.